bendiga, hermanos. Buenos días. Nuevamente a Dios damos gracias porque nos permite estar en una transmisión más de nuestra Iglesia Bautista Canaán en un servicio de este día. Y esperemos que se encuentre bien, y esperemos que siga cuidándose y sabemos que sigue orando para que nuestro regreso a nuestra iglesia sea de una forma ordenada y de una forma como se ha establecido según nuestras autoridades municipales. Les rogamos y les pedimos que estén al tanto de la información que se va a estar transmitiendo a través de estos servicios por parte de nuestro pastor para poder acatar las disposiciones establecidas para nuestro regreso a nuestro servicio en presenciales aquí en nuestra iglesia. Hermanos, voy a invitarles a tener una oración para iniciar nuestro servicio de este día. Señor, gracias le damos porque nos ha permitido nuevamente reunirnos a través de esta forma, de este medio, y que usted pueda enseñarnos lo que nos quiere enseñar en este día. Utilice a nuestro siervo, utilice su lectura, utilice su alabanza para poder, Señor, entender el mensaje que usted nos tiene para este hermoso día que usted nos ha dado. Gracias por este día que nos da, gracias porque podemos escudriñar su palabra, porque podemos entonar alabanzas. Y Señor, le pedimos que se quede con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener nuestra lectura ahí en la epístola del apóstol San Pablo a Filemón, del versículo 8 al versículo 18. Filemón, del versículo 8 al versículo 18. Ya que usted lo tiene ahí en su casa, hermanos, vamos a tener esta lectura. Ponga usted atención. Dice de la siguiente manera: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esta es la lectura de la palabra de Dios.
Buen día tengan todos ustedes, un gusto saludarles y pues vamos a pedirle en este momento a Dios que sea Él el que nos dirija a meditar en su palabra, la palabra que hemos leído hace un momento y que nos trae a nosotros a la mente que nosotros debemos hacer lo que conviene. Debemos hacer lo que conviene. O bien, de otra forma, debemos estar dispuestos a perdonar. Vamos a orar primero para que sea Dios el que nos hable en este momento. Señor Dios, misericordioso y bondadoso Dios, te exaltamos, Señor, porque por sobre todas las cosas nos damos cuenta que has estado trabajando en nuestras vidas, has estado enseñándonos, has estado, Señor, protegiéndonos en todo momento, y te queremos decir que realmente estamos asombrados de lo que tú eres, de lo que tú quieres y de lo que tú haces en nuestras vidas. Y te queremos pedir, Señor, que en este momento tú hables a nuestras vidas y tú nos hagas entender tu voluntad en todo momento. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo esto en este momento en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Hablábamos de que debemos estar dispuestos a perdonar. Y esto es importante, es una situación difícil. Hace muy poquito estaba conversando con algunas personas, propiamente con 2 personas, y dije esa frase: a veces hay necesidad de pedir perdón y también necesidad de otorgar perdón, porque somos duros para eso. Déjenme contarles una historia, es una historia real, sucedió en la Segunda Guerra Mundial. El ejército japonés tomó cautivos a soldados escoceses y los pusieron a tener trabajos forzados porque querían construir las vías del ferrocarril para transportar armamento y todo lo que era necesario para continuar con la guerra. Los hicieron trabajar enormemente. Un día de estos, mientras estaban cautivos, al final de la jornada contaban las palas para ver si eran todas las palas que les habían entregado durante la mañana. Resulta que ese día en particular faltó una de las palas. Entonces el oficial japonés se enojó muchísimo, se enardeció y empezó a decir una gran cantidad de cosas en su enojo. Y en medio de su enojo, uno de los soldados escoceses da un paso al frente y lo que hace el oficial japonés es que le golpea duramente hasta el punto de la muerte. Los soldados, tanto escoceses como japoneses, se sorprendieron por esto y empezaron a tener un tiempo en el cual eran muy amigables unos con otros después de lo sucedido. Entonces nos damos cuenta de que a veces suceden cosas que nos hacen cambiar. Terminó la guerra y llegó el ejército aliado y los soldados escoceses, prácticamente solamente un poco de músculo, piel y huesos, ven cómo se acercan los aliados y están los pocos soldados japoneses que todavía permanecían. Los aliados querían atacar a los japoneses y los escoceses se interponen y les dicen a los aliados:
Ya basta de guerra. En este momento, lo que nosotros necesitamos son tiempos de perdón. El tema de la epístola que hemos estado viendo, la epístola a Filemón, es el perdón. Pero nosotros nos damos cuenta, son tan poquitos versículos, son tan poquitas letras, que podemos analizarlas y buscar la palabra perdón, y buscar cuántas veces aparece la palabra perdón. Nos damos cuenta que no aparece esa palabra. No aparece esa palabra, pero es el tema de la epístola. Toda una epístola para tratar del perdón. ¿Por qué no menciona la palabra perdón el escritor? Suponemos que no menciona la palabra perdón, está escribiendo y le está escribiendo a alguien a quien había conocido y que había guiado a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, en este tiempo, el escritor supone que el destinatario de la carta ya se sabe los principios básicos del perdón. Entonces, eso es lo que supone él. Nos preguntaríamos en este momento una pregunta para nosotros, para nuestras vidas. ¿Tú y yo sabemos los principios básicos del perdón? Podría ser que nos supiéramos de memoria la epístola a Filemón, por lo menos algunos versículos, pero los principios básicos del perdón los sabemos. Vamos a iniciar con una parte, esta epístola, no sé si voy a alcanzar, pero voy a tratar de ver los principios básicos del perdón con nuestras vidas. Bíblicamente buscados estos principios. El primer principio que nosotros tenemos que tener en nuestra mente es que nosotros debemos buscar el sexto mandamiento, sí aquel del Antiguo Testamento, el sexto mandamiento que está en Éxodo 20:13. Les espero mientras buscan, no está difícil conseguir Éxodo 20:13. Ya lo tienen ahí, ya lo buscaron, ya lo encontraron, son los mandamientos, algunos de memoria se lo saben. El sexto es, no matarás. Y nos damos cuenta que eso es muy claro, muy específico, muy definido, o como dicen algunos, muy puntual. Nos damos cuenta que el Señor Jesucristo amplía las cosas. El Señor Jesucristo le da un sentido más amplio, no solo al sexto mandamiento, a muchos de los mandamientos. Ahorita tomé el sexto, pero nos damos cuenta que el Señor Jesucristo amplía todas las cosas. Vamos a Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Entonces, mientras estamos buscando Mateo 5, 21 y 22, para poder compartirlo unos con otros y decirnos cómo amplió el Señor Jesucristo ese mandamiento. Dice 5, 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nos damos cuenta entonces que el Señor Jesucristo va más allá de los hechos, va más allá y se encamina hacia las actitudes que a veces nosotros
también tenemos. Nosotros tenemos que estar atentos. El Señor Jesucristo prohibió el odio, el enojo, la ira, la venganza, la falta de perdón, todas estas cosas. Los que necesitan perdón son criaturas de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a amar y a perdonar a esas criaturas de Dios. Eso es lo que nos pide Dios a nosotros. Esto nos hace posible, si nosotros somos obedientes y nos sometemos al deseo de Dios, nos hace posible abandonar el rencor en nuestras vidas. Hay maneras de enfrentar las malas actitudes. Claro que hay maneras. Volvemos a Mateo en el capítulo 22 y el versículo 39. Ahí estamos y dice, y el segundo es semejante. Sabemos de qué está hablando. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros lo vemos esto de una forma muy particular y muy en forma de espejo. Nosotros sentimos que todos tienen la obligación de perdonarnos a nosotros, pero nos cuesta trabajo ver en el otro sentido, que nosotros tenemos la obligación de perdonar a los demás. En este punto nosotros somos egoístas. Queremos el perdón para nosotros, pero no lo otorgamos a otros. Las personas que son humildes ven las ofensas que han sido cometidas contra ellos como insignificante. Este es entonces el primer principio. No solo los hechos, sino las actitudes también son importantes para Dios. No solo lo que se ve, sino también lo que no se ve. Dijimos no solo, es decir, las dos cosas tienen que ir acompañadas, porque nosotros siempre hemos estado pensando el interior es lo más importante, lo que cuenta es lo de adentro, lo que cuenta es lo de adentro. Son las dos cosas, porque si lo de adentro no hace cambios en lo de afuera, es que realmente no estamos entendiendo lo que se nos está diciendo. Decíamos que hay un segundo principio, el principio de a quién estoy ofendiendo. Y nosotros tenemos que recordar, cuando existe una ofensa, ¿contra quién es la ofensa? Vamos a ponerlo desde el punto más sencillo que recordamos, y no vamos a ir a buscar en la Biblia porque es muy sencillo. Recordarán, cuando David cometió adulterio con Betsabé, ¿contra quién fue el pecado? ¿Contra quién fue la ofensa? ¿Contra quién fue la falta? Alguien diría, pues contra el esposo de Betsabé, por todo lo que hizo. Pero sin embargo, él escribió Salmo 51, 4 en la primera parte. Salmo 51, 4. Este salmo habla de eso. Y dice el rey, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. La mayor ofensa que nosotros cometemos siempre es contra Dios. El pecado que nosotros hacemos es contra Dios. Entonces nosotros tenemos que estar entendidos. Ninguno de nosotros es más justo, ni más santo, ni más digno que Dios. Justo, santo y digno, Dios. Justo, santo y digno, Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar en este punto, sabiendo que si nosotros estamos en esta condición,
lo que nosotros hacemos y lo que nos hacen a nosotros es una ofensa contra Dios. Por eso debemos estar dispuestos a perdonar y dispuestos a pedir perdón. Esto es lo que nosotros tenemos que estar bien centrados en ello. Y esto nos hace recordar, vamos Mateo, lo vamos a dejar a Mateo hoy. Mateo nuevamente 18. Hubiera puesto un separador en Mateo, ¿verdad? Lo puse en otro lado, pero ni lo usé. Mateo 18, 23 al 35, nada más quiero que veamos de qué se trata. 18, 23 al 35. Normalmente en las Biblias que traen ustedes tienen unos subtítulos diferentes a la Biblia que traigo yo. Son cuestiones de los editores. Les voy a decir lo que dice, el subtítulo que trae esta Biblia. Dice, la humildad ilustrada en el perdón continuo. La humildad ilustrada en el perdón continuo. Entonces nosotros vemos esto y nosotros decimos, hemos estado aprendiendo que nosotros tenemos, Dios nos trajo en este tiempo para que nosotros entendiéramos que nos ha faltado cosas que hacer, que hemos dejado de hacer cosas, que hemos hecho cosas mal, que hemos hecho cosas inadecuadas, que hemos relegado a un segundo plano a Dios, pero tenemos que volver a ponerlo en el primer plano, porque el tiempo ya es corto. Entonces, este es un momento donde necesitamos entender el perdón continuo. El rey, el amo, el Señor, le perdona a uno de sus siervos una deuda. Y este siervo, cuando tiene que perdonar a otro, no tiene perdón para con el otro. Entonces, ahí nosotros estamos entendiendo mal lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros hemos sido perdonados de muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que perdonar a aquellos que nos han fallado de forma más insignificante. Ya son dos cosas. La primera, no solo acciones, también actitudes. La segunda, aparte de lo que dijimos, no solo acciones, también actitudes. La segunda es, hemos ofendido principalmente a Dios. Tercera, hay quienes rehúsan perdonar a otros. Y si rehúsan perdonar a otros, ¿qué sucederá con ellos? 6, otra vez Mateo. Debimos haber leído todos los capítulos de Mateo, ¿verdad? 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué está diciendo aquí Dios utilizando al escritor? Lo que está diciendo aquí es que si nosotros no somos capaces de perdonar a otros, no vamos a recibir de parte de Dios perdón. Pero Dios es tan bueno que Dios nos está enseñando que tenemos que perdonar para recibir ese perdón, que estamos a tiempo todavía de recibir ese perdón. Y entonces hay un precio que se paga cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar a otros. Después de esto, hay otro principio, es el cuarto principio. El cuarto principio, son 8 principios, vamos casi llegando a la mitad. Dice así, Mateo 18,
Seguimos por ahí en Mateo. Quienes muestran un espíritu no perdonarán, no perdonador, perdón, ¿qué es lo que va a suceder con ellos? Lo que va a suceder con ellos es que no van a gozar del compañerismo entre cristianos. Entonces nos damos cuenta, 18:31, solo 18:31. Hace un momento estábamos en 18, no di todos los versículos, pero sí di la cita, pero no leímos nada. Vamos ahora al 18:31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, el siervo malvado, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Esto significa que se perdió la comunión entre los siervos. Por no perdonar a otros, perdió comunión con el resto. Entonces, si nosotros dejamos de perdonar, esto es lo que va a suceder. Vamos a perder comunión. Entonces nosotros aprendamos de Dios. La falta de perdón obstaculiza nuestra relación con Dios. Entendemos que somos dignos de que nos perdonen, pero también tenemos que perdonar a otros. Tenemos que perdonar a otros para que todo esto se pueda dar en nuestras vidas. Nosotros vemos y continuamos con el quinto principio. En el quinto principio, que está enlazado con los anteriores, es que si nosotros nos negamos a perdonar, ¿qué es lo que estamos haciendo al negarnos a perdonar? Estamos realmente usurpando la función y la autoridad que solamente a Dios le corresponde. Vamos a Romanos. En Romanos vamos a buscar el capítulo 12, y ahí vamos a buscar los dos versículos, el 14 y el 19. En el 14 nosotros encontramos esto: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A nosotros nos gusta tomar por nuestra cuenta la espada del juicio divino, pero déjenme decirles, el juicio divino le corresponde a Dios, el juicio justo es de Dios, el juicio verdadero y único es de Dios. Entonces, realmente nosotros al tomar justicia por nosotros mismos, que a veces tenemos mucho la tendencia a tomar justicia por nosotros mismos, lo que le estamos diciendo de alguna forma, implícitamente, como dicen los que saben español, yo no lo sé, pero se supone que es algo así como que de alguna forma le estamos diciendo a Dios lo siguiente: Dios, tú no sabes juzgar, yo sí sé juzgar, por eso yo voy a juzgar a tal persona. Y déjame decirte algo, yo sé que lo sabes acá, pero hay que apropiarnos de eso. Dios es capaz, mucho más capaz que tú y que yo, para tratar las ofensas que nos hacen los demás, para tratar también las ofensas que hacemos nosotros con otras personas. Nosotros somos parciales, Él es imparcial, Él es justo, Él es omnisciente, Él es eterno. Y nos detenemos tantito, ahorita ya hemos dicho algunas características de Dios, no son todas las características, pero decimos, ¿cuál de esas tenemos nosotros? Y la respuesta es una pregunta de esas que la respuesta va en la pregunta.
Nosotros no tenemos esas características. Nosotros tenemos la vista corta. Nosotros nos enojamos y actuamos en base a nuestro enojo. Y nosotros tenemos que estar entendiendo que eso no nos deja actuar conforme a los principios divinos. No nos deja actuar conforme a la voluntad de Dios. Siguiente, Mateo, ya lo dejamos. 5. Sexto principio. Si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, esto lo que va a suceder es que va a inhabilitar al creyente para presentarse delante de Dios en adoración. Entendiendo adoración en el sentido más amplio de la palabra. A veces nos perdemos con algunos términos y los damos en el sentido estrecho. Estoy hablando del sentido más amplio de la palabra. Mateo 5, 23 y 24. Dice así, nos lo sabemos. Se me hace que me voy hasta el 26, está muy bonito esto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Nosotros tenemos que estar entendidos porque aquí se nos dice, si nosotros no estamos bien con nuestro hermano, nosotros no podemos estar bien con Dios. Entonces nosotros tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos. Reconciliación, perdón y restauración pueden ser iniciativa de cualquiera de las dos partes. No necesariamente es de quien inició el conflicto, quien agredió. También podemos, los agredidos o aquellos que agredimos a otros, cualquiera de los dos, podemos ir y solicitar reconciliación, buscar la reconciliación. Porque la falta de reconciliación nos impide estar bien con Dios. Podemos estar en el templo, podemos venir aquí, podemos tomarnos una foto, podemos hacer todo. Pero lo más importante es cómo ve Dios lo que estamos haciendo en este lugar. Lo ve como algo sincero, como algo real, como algo de corazón, como algo que vale la pena recibir. Y nosotros pensamos en aquellas ofrendas de Génesis, aquellas, las de los hermanos. ¿Por qué una sí y por qué una no? Si eran ofrendas. No nos vamos a meter en situaciones de que se trataba de esto o de aquello. ¿Sí? Simple y sencillamente, nosotros tenemos que estar entendiendo cómo tenemos que llevar a este lugar las ofrendas para con Dios. No se trata de que me vean o no se trata de que no me vean. Se trata de nuestro corazón en horizontal, es decir, con mis hermanos y nuestro corazón con Dios.
Porque nosotros siempre decimos, es que yo estoy bien con Dios. Pues quién sabe. Vamos a ver qué es lo que dice Dios. ¿Le has preguntado a Dios? Sí, pero no me responde. Pues tenemos que estar cuidando esto. Séptimo, los agravios y las ofensas. ¿Qué son? ¿Qué son los agravios y las ofensas? Mateo, otra vez, 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Todo esto, nosotros vemos esto y nosotros nos disponemos a perdonar, nos disponemos, y esto se convierte, lo que era un agravio para nosotros, al nosotros estar dispuestos a perdonar, se convierte en una prueba. Y esta prueba tiene para nosotros madurez, crecimiento, fortaleza. Todos nosotros tenemos que estar atentos a esto. Y si nosotros nos negamos a perdonar, realmente, ¿en qué se convertirán los agravios y las ofensas? Se convertirán en pecado, en ira, en amargura. Nosotros tenemos que realmente entender el último principio. No sé si sea lo último, pero es el último principio. Porque si es último y es principio, pues me deja con dudas. ¿Podré seguir? Ahorita les digo, déjenme ver el reloj. Debemos perdonar, aun cuando no nos hayan pedido perdón. Lucas 23, 34. Eso está impresionante. Cuando nosotros nos centramos en esta escena, leemos a Lucas. Vamos a buscar a Lucas. Ustedes ya lo tienen, ya lo buscaron más rápido que yo. Yo pensaba leerlo aquí a un lado, donde lo tengo escrito, pero ya lo tengo acá. Lo leo completo, aunque solo me gustaría leer 2 palabras, pero lo voy a leer completo. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. Aquí quien está agrediendo está pidiendo perdón. Uno se pone a meditar en esto y nos damos cuenta que a ese momento específico y real de la escena, aquellos que estaban agrediendo al Señor Jesucristo, agrediendo al Hijo de Dios, agrediendo a Dios mismo, no estaban pidiendo perdón. Él estaba intercediendo por ellos, estaba solicitando perdón por aquellos que no lo estaban pidiendo. Entonces, ni siquiera lo estaban pidiendo, ni lo estaban procurando, ni lo estaban buscando. Y nosotros tenemos que estar bien entendidos. La relación es difícil que sea restaurada si el ofensor no busca el perdón. Pero es nuestra responsabilidad dejar de guardar rencor. Esa sí es nuestra responsabilidad. Posiblemente no pueda existir la misma relación que antes, pero sí es mi obligación perdonarte aun cuando no vengas conmigo. Y como decíamos hace un rato, y podría yo buscarte a ti y podría decirte, necesitamos hablar. Necesitamos hablar para ser libres,
de la amargura que puede estar anidándose en tu corazón o en mi corazón. Necesitamos perdonar. Pablo no le insistió en estos versículos acerca de la enseñanza completa del perdón. Él supuso que todo esto, él ya se lo sabía, él ya lo había aprendido. A lo mejor lo platicaron en algunas de las ocasiones que estuvieron juntos. Pablo sabía muy bien todo esto que hemos leído. Sabía muy bien las lecturas que hemos tenido. Acuérdense todo lo que era Pablo. Un buen fariseo, celoso fariseo, en algún momento perseguidor de la iglesia. Entonces, él se atreve a algo. Él podría ordenarle a Filemón, perdona. Y sin embargo, él decidió rogarle que perdonara. Pablo amaba a Filemón. ¿Realmente lo amaba? Vamos a ver si encuentro a Filemón. Ahorita se me perdió. Y lo encontramos aquí nuevamente. Dice el versículo 1. Aquí está. Al amado Filemón. Lo llama amado. Entonces nos damos cuenta que no escribe para quedar bien. No es de ese tipo de personas el escritor, que busca quedar bien. Y le dice en el versículo 7, tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Es decir, sabe que esta situación, decirle amado y recibir consolación y gozo en el amor de Él, es porque esto es en los dos sentidos, hacia Filemón y hacia el escritor. Entonces existe entre ellos un lazo de amor en el cual se detiene y no ordena. No se basa en su autoridad, aunque podía haberlo hecho. Posiblemente luchó para controlarse, pero no lo hizo. No le ordenó, sino que le rogó que hiciera algo. El principio del principio va a terminar en el principio. Gracias a Dios porque voy a poder seguir hablando del perdón. Para mí ha sido impresionante, significa que Dios está tratando de humillarme y eso es bueno porque Dios quiere que humildemente nos perdonemos unos a otros. Si me permiten, vamos a orar en este momento para concluir con estos principios. Señor Dios, Padre Celestial, la verdad, ahora que me has hablado y ahora que espero que hayas hablado a uno más que a mí, la realidad, Señor, es que no sé nada sobre el perdón. La realidad es que no tengo idea de todo lo que tú eres, de cuán maravilloso eres, Señor, y cómo nos has perdonado tan increíblemente. Al escuchar todo esto, me sorprendo y me cuestiono a mí mismo, Señor Dios, ¿por qué no soy capaz de perdonar? Si tú me has perdonado tantas cosas, las que hice en el pasado, las que hago en el presente
y las que haré en el futuro. Señor, enséñame a distinguir mis pecados, que pueda presentarme delante de ti y pedirte siempre que me perdones. Y Señor, que esto produzca el efecto positivo sobre los demás, que podamos ser bendición como tú eres bendición a nosotros, Señor. Que podamos cumplir con tu voluntad para con nosotros y para con los cercanos a nosotros y para con los lejanos a nosotros. Que nosotros siempre estemos buscándote y siempre estemos dispuestos a perdonar. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a pasar ahora a nuestras ofrendas y les pido que por favor vamos a orar por eso, pero antes quiero recordarles que las ofrendas se siguen recogiendo de la siguiente manera, o sea, es por transferencia, ahí aparecerán en su pantalla las diferentes cuentas, en efectivo, haciendo una llamada a nuestros hermanos encargados, y si usted quiere también ofrendar para transporte, también hay una cuenta que aparecerá ahí en su pantalla. Así que vamos a orar por esta ofrenda diezmos y empecemos a orar. Señor, gracias porque nos ha permitido tener este servicio. Gracias porque nos ha ayudado, Señor, en gran manera. Gracias porque ha suplido cada una de nuestras necesidades en nuestros hogares. Señor, gracias porque usted es bueno y porque está al tanto siempre de sus hijos. Y ahora le pedimos, Señor, que bendiga esta ofrenda que se recogerá de las siguientes formas, que usted mueva los corazones de mis hermanos para poder llevar a cabo esta recolección de la mejor manera. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y se lo rogamos. Amén. Actualmente, el mundo tiene aproximadamente 7.400 millones de habitantes, aglomerados en grupos con diferencias lingüísticas, culturales, religiosas y geográficas. Tenemos una responsabilidad hacia todos ellos por el mandato que Cristo nos dejó. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. El mundo aumenta de población en un promedio de 73 millones de personas por año. Nacen 129 millones y mueren 56 millones anualmente. ¿Cuántos de ellos murieron sin Cristo? Si hoy comenzaran 1,000 cristianos a predicar el Evangelio a 7 personas todos los días, por día testificarían de Cristo a 7,000 almas. Haciendo de esta manera, les tomaría más de 2,000 años culminar esta tarea. Esto sin considerar el aumento de la población durante esos 2,000 años más. ¿Qué vamos a hacer al respecto? La Biblia dice claramente, el tiempo es corto. Escudriñando las Escrituras, encontramos que el apóstol Pablo fue un misionero muy efectivo en la propagación del Evangelio, siendo un hombre lleno del poder y de la gracia de Dios. Empleó una estrategia que le rindió grandes frutos en el avance misionero. Esta estrategia fue trabajar con equipos misioneros. A la luz de la Escritura y bajo la dirección de Dios, en el año 2011, Avance Misionero como ministerio de la Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí envía su primer equipo misionero al Ecuador en apoyo al misionero mexicano Jesús Alanís, siendo así los pioneros entre las iglesias bautistas fundamentales en enviar un equipo con el objetivo de ayudar a comenzar y establecer nuevas iglesias. Los hermanos Raúl, Diego, Gabriel, Fabiola, Saraí, Itzi, Gaby, Modesta, Ranulfo y su esposa Lucy
y la familia Díaz, compuesta por el hermano Alfredo, hermana Carla, Dequelín y Seth, trabajaron arduamente durante 6 semanas predicando el Evangelio, bautizando a los nuevos creyentes y haciendo discípulos. Los resultados obtenidos por la gracia de Dios fueron maravillosos. La iglesia que recibió el apoyo tenía 8 meses de haberse iniciado, con una asistencia semanal de 70 a 80 personas. Tras el trabajo del equipo, la asistencia llegó a 160 personas. La gloria sea a Dios. Por fe, en el año 2012, se tuvo el segundo equipo misionero a Alajuela, Costa Rica. De nuevo, en el año 2013, un equipo fue a Trujillo, Perú. Y en 2014, 5 equipos de manera simultánea estuvieron comenzando iglesias en San Juan de la Maguana, República Dominicana, Penonomé, Panamá, Riobamba, Ecuador, además de Jalpan y Oaxaca en el país de México. En el año 2015 salieron los equipos 9º, 10º y 11º, Guanajuato, Jalapa y Campeche en México. No en todos los lugares los resultados han sido iguales, pero en todos se ha trabajado cumplidamente predicando el Evangelio. Cerca de 10,000 personas han escuchado el Evangelio de manera clara y personal. 1 de cada 18 evangelizados continuaron congregándose. Las iglesias establecidas hoy en día propagan el Evangelio en el lugar donde fueron plantadas y apoyan intensamente la obra misionera. ¿Fue nuestra sabiduría o capacidad? No, fue solo Dios. Por lo tanto, a Él sea la gloria y el honor. Este año 2016, por fe, enviaremos 5 equipos a 4 diferentes países para ayudar a comenzar 5 nuevas iglesias. Managua, Nicaragua. Santo Domingo, Ecuador. Cajamarca, Perú. Chimaltenango, Guatemala. Y las Islas Galápagos en el Ecuador. En esta ocasión se han integrado con nosotros en este proyecto la Iglesia Bautista Monte Avarín de Cuernavaca, Morelos, y la Iglesia Bautista Independiente Aguaviva de Campeche, Campeche, además de otras 30 iglesias que apoyarán en oración y con una ofrenda especial. Por fe, tengamos parte en enviar a 60 hermanos en 5 diferentes equipos para comenzar 5 nuevas iglesias. Ayúdanos tomando una billetera misionera para solventar los gastos de alimentación, hospedaje, folletos, Biblias y material útil para el inicio de estas obras. Cabe señalar que cada miembro del equipo va pagando sus propios boletos de avión, pero demos esta ofrenda para que estos hermanos tengan lo necesario para hacer la magna obra de nuestro Señor. Por fe comencemos más iglesias en el mundo. Los equipos misioneros reducen esfuerzos pero multiplican resultados. El tiempo es corto, no podemos enviar misioneros que predican en el infierno, pero sí por todo el mundo para que anuncien las buenas nuevas de salvación a las afueras de las puertas del Hades y arrebatar almas para nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra sea a nuestro Dios. Hermanos, vamos a orar para despedirnos de nuestro servicio de esta mañana. Gracias porque usted estuvo ahí al pendiente en su casa, en su hogar. Gracias porque estuvo ahí dispuesto para estar alabando al Señor y estar escuchando su mensaje. Gracias le damos a Dios porque nos ha permitido tener un culto más a través de esta forma, de este medio, y que, como lo dije al principio, preparémonos, hermanos,
para la llegada a nuestro templo. Sabemos que son condiciones diferentes, pero necesitamos mucho del apoyo de todos ustedes para llevar a esto de la mejor manera y de la manera más ordenada posible. Vamos a orar para despedirnos y ponemos en sus manos del Señor nuestro próximo regreso a nuestra iglesia. Señor, gracias le damos porque nos ha permitido llevar un punto más a través de este medio. Gracias porque no nos ha detenido nada para poder escuchar su palabra. Gracias porque siempre ha habido hermanos y hermanas dispuestos a trabajar en esta labor, en esta forma de transmitir los mensajes de su palabra. Gracias porque usted ha provisto los medios necesarios. Gracias porque ha provisto recursos y medios humanos, Señor, recursos humanos para poder llevar a cabo todo esto. Bendiga a mis hermanos que están en sus casas, Señor, y ayúdenos muy pronto a poder estar todos juntos en su casa. En el nombre de Cristo Jesús le rogamos y le suplicamos esto. Amén.